¿Cultivar uvas donde solo hay arena y viento? La pregunta recorrió Burkina Faso como un susurro de locura, rozando la incredulidad y encendiendo, para algunos, una chispa de esperanza. ¿Se ha vuelto loco el presidente Ibrahim Traoré? ¿O está a punto de reescribir el destino de su país y tal vez el de toda una región? ¿Realmente puede una sola decisión desafiar siglos de resignación y cambiar la historia de un pueblo entero? Pero esta vez, la apuesta es distinta. No se trata solo de cultivar uvas. Es una declaración de guerra al desierto y a la imagen de país vencido. Si Traoré fracasa, perderá más que prestigio, recursos críticos, la poca esperanza colectiva, y quizás la unidad nacional se esfumarán. Pero si triunfa, podría transformar la economía, devolver el orgullo nacional y demostrar que el destino no está escrito en la arena, sino en la voluntad de quienes se atreven a desafiarlo. Su anuncio fue una bomba de resonancia nacional e internacional: plantar 5 millones de vides justo en la frontera entre el Sahara y el Sahel, una zona que durante generaciones solo ha conocido el abrazo áspero del viento, la caricia abrasadora del sol y la amenaza constante del avance del desierto. Nadie lo vio venir. Ni siquiera sus ministros más fieles lo creyeron posible. Viñedos donde el sol devora y la lluvia es apenas un recuerdo distante. El eco de su propuesta se extendió más allá de las fronteras, convirtiendo a Burkina Faso en el centro de debates globales. El escepticismo fue inmediato y casi universal. Se escuchaban risas nerviosas en los pasillos del Palacio Presidencial, murmuraciones entre los funcionarios y, al otro extremo, susurros de temor y preocupación entre campesinos y líderes comunitarios. ¿Visión audaz o locura costosa? Burkina Faso, durante años, ha sido testigo del avance inexorable del desierto más grande del planeta. El Sahara empuja, devora hectárea tras hectárea, mientras la ayuda internacional llega tarde, insuficiente, y la población aprende a resignarse, viendo cómo la esperanza se desvanece con cada tormenta de arena. Para entender esta apuesta, primero debemos mirar de cerca la historia de la tierra y la vida de Traoré. Solo así se revela la urgencia y la audacia detrás de cada vid plantada. En juego está mucho más que vino. Es la posibilidad de crear riqueza donde solo hubo miseria, y de decirle al mundo que Burkina Faso no se rinde. ¿Qué motiva a un presidente a desafiar la lógica y arriesgarlo todo? ¿Qué historia personal y colectiva hay detrás de esta decisión radical? Es hora de descubrir el origen y las consecuencias de este acto de audacia. Durante generaciones, el desierto ha sido un enemigo tenaz e imparable para los pueblos de Burkina Faso, robándoles tierras, futuro y dignidad. La desertificación no llegó de repente, fue un proceso gradual, pero implacable. Cada año, el Sahara avanza como un ejército silencioso, devorando incontables hectáreas de tierra fértil. Donde antes brotaban cultivos y pastaban animales, hoy solo quedan polvo y silencio. Los árboles desaparecen, el suelo se agrieta, y el viento esculpe dunas donde antes había vida y esperanza. En la década de 1970, sequías catastróficas asolaron la región, dejando a su paso hambrunas y migraciones masivas. Familias enteras, que durante generaciones habían vivido de la agricultura, se vieron obligadas a abandonar sus tierras y buscar refugio en ciudades superpobladas. En cada éxodo, no solo se perdían hogares, sino también historias, canciones y tradiciones centenarias. La desertificación se convirtió en la narradora silenciosa de una derrota colectiva. Las consecuencias humanas son demoledoras. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus aldeas y migrar hacia ciudades saturadas, donde les espera el desempleo y la desesperanza. Pueblos desaparecen del mapa, llevándose consigo historias, canciones y tradiciones centenarias. La pobreza urbana crece, los conflictos se multiplican y la identidad rural se desvanece poco a poco. Los jóvenes, sin perspectivas ni raíces, terminan a veces enrolándose en movimientos armados o emprendiendo peligrosas rutas migratorias hacia Europa. Los intentos extranjeros han sido poco más que vendas costosas sobre una herida abierta. Sistemas de irrigación importados, semillas extranjeras y proyectos diseñados lejos de la realidad local han fracasado una y otra vez. Inclusive, hace unas décadas, un proyecto liderado por una organización internacional intentó reforestar una franja de tierra con especies europeas. El resultado fue desastroso.
Las plantas no resistieron el clima, el suelo salino las mató y el dinero se evaporó como el agua en el sol del mediodía. Mucho dinero invertido, resultados ínfimos. El desierto sigue avanzando, indiferente ante soluciones ajenas y desconectadas. Pero esta crisis no es solo ambiental o económica. Para muchos, la desertificación se ha convertido en el símbolo más doloroso de la derrota colectiva. Es la herida abierta de un país que ve cómo su soberanía y dignidad se escapan grano a grano, año tras año. Cada hectárea perdida es una humillación, un recordatorio de la impotencia frente al destino impuesto. Es, en palabras de un anciano campesino, como ver cómo tu casa se derrumba y no poder sostener ni una pared. La supervivencia misma del pueblo burkinabé está en juego. Si la marea de arena no se detiene, el país corre el riesgo de perder su esencia y quedar reducido a un territorio de miseria, migración y olvido. Permitir que el desierto triunfe es aceptar una condena dictada desde fuera y desde la propia resignación. Así le ocurrió, por ejemplo, a algunas regiones del sur de Marruecos, donde pueblos enteros desaparecieron bajo la arena a lo largo del siglo XX. Para entender la audacia de esta elección, primero hay que mirar el peso simbólico y práctico de la vid en la historia del país. Lo que parecía una locura, pronto demostraría su potencial revolucionario. La vid está cargada de historia, simbolismo y oportunidades prácticas. Sin embargo, mientras la mayoría veía solo derrota, hubo quien se atrevió a imaginar otra historia. Traoré no quería limitarse a resistir el avance de la arena, pretendía transformar la narrativa y devolver el orgullo nacional. Pero, ¿por qué eligió precisamente la vid como su arma inesperada en esta batalla? Elegir la uva no era simplemente un reto agrícola. Para Burkina Faso, se trataba de una apuesta psicológica y simbólica que desafiaba generaciones de resignación. Nadie había imaginado jamás vides aferrándose a la tierra dura y reseca del Sahel, pero el presidente Traoré estaba decidido a que el país dejara atrás la etiqueta de tierra derrotada para siempre. En cierto modo, era una jugada semejante a la de los agricultores israelíes que, en los años 50, transformaron el desierto del Negev en campos fértiles mediante tecnología y tenacidad. En la imaginación colectiva, la vid es sinónimo de riqueza, elegancia y tradición. Sus raíces se asocian a valles europeos y paisajes mediterráneos, jamás a las arenas abrasadas del África Occidental. Con solo un discurso, Traoré sacudió esa imagen, proponiendo que Burkina Faso se reinventara como un emblema de resiliencia y audacia. Era como si un país árido de repente anunciara la creación de una industria de perlas en medio del desierto, absurdo a primera vista, pero profundamente transformador si se lograba. La segunda capa era nutricional. En una región donde la inseguridad alimentaria es rutina, introducir uvas significaba sumar vitaminas, antioxidantes y un poco de dulzura natural al plato diario. No se trataba solo de prometer vino para el futuro, sino racimos frescos y pasas para sobrevivir a los meses más áridos. El alimento se convertía en una esperanza tangible y cotidiana. En otras partes de África, como en Sudáfrica, la diversificación de cultivos ha sido clave para combatir la malnutrición, y la uva podría desempeñar un papel similar en Burkina Faso. Detrás de ese gesto había una estrategia de varias capas. Primero, la dimensión ecológica. Plantar vides era levantar una muralla viva contra el avance implacable del desierto. Las raíces profundas ayudarían a sujetar el suelo, sus hojas darían sombra y frenarían la evaporación, y sus troncos serían defensa contra la erosión. Cada planta era un acto de resistencia, un desafío al destino. En los años 80, China también utilizó la plantación masiva de árboles y arbustos para frenar la expansión del desierto de Gobi, mostrando que la vegetación bien elegida puede cambiar el destino de regiones enteras. Pero la apuesta más arriesgada era la económica. El mercado mundial del vino mueve decenas de miles de millones de dólares cada año, controlado por Europa, América y Asia. Traoré soñaba con que, aunque fuera en un rincón, Burkina Faso entrara en ese mapa. Transformar el desierto en viñedos era un grito. También aquí podemos generar riqueza, trabajo y exportaciones. En Uruguay, por ejemplo, la apuesta por la viticultura transformó regiones enteras y posicionó al país en la escena internacional, a pesar de haber partido desde la periferia del mundo vinícola. Desde el exterior, la reacción fue escéptica y hasta burlona. Expertos internacionales anunciaron el fracaso. Donantes extranjeros alertaron sobre el despilfarro.
y los medios globales convirtieron el proyecto en un chiste fácil. Muchos veían la iniciativa como la locura de un líder testarudo, una fantasía destinada al olvido. En las redes sociales, memes y caricaturas ridiculizaban la idea, comparando al presidente con personajes legendarios que pelean contra molinos de viento. El riesgo, sin embargo, era real y profundo. Si las vides morían, si el sistema colapsaba, o si el vino africano no encontraba compradores, Burkina Faso quedaría desnudo ante el mundo. No solo se arriesgaba dinero y tiempo, estaba en juego la autoestima nacional y la capacidad de decidir el propio destino. Fracasar significaba volver a ser etiquetados como impotentes ante el desierto y la historia. Era un todo o nada, similar a la apuesta que hizo Corea del Sur en los años 60, al industrializarse sin recursos naturales, confiando únicamente en la fuerza de su gente. El reto logístico era monumental. Hacían falta millones de esquejes, kilómetros de tutores, sistemas de irrigación ingeniosos, y la movilización de todo un país. Familias enteras fueron llamadas a plantar y proteger las vides como si cuidaran su propio porvenir. Se crearon cooperativas de mujeres, brigadas de jóvenes, y hasta el ejército cambió fusiles por palas. Por primera vez, gobierno y pueblo parecían marchar al mismo ritmo, enfrentando juntos a la naturaleza. El ejemplo más cercano es el de la Gran Muralla Verde Africana, una iniciativa continental para frenar el avance del Sahara mediante la reforestación. Aunque aquí, la apuesta era aún más audaz. No solo árboles, sino cultivos de alto valor. Pero Traoré no pensaba retroceder. Apostó todo a una sola carta, la voluntad colectiva de convertir la incredulidad en acción. Cuando las primeras hileras de verde rompieron la monotonía del polvo, algo se encendió en la mirada de la gente. Lo que comenzó como un proyecto agrícola, pronto se transformó en un movimiento político y social que agitaba la vieja resignación y devolvía el orgullo. Era la materialización de la frase «sí se puede», pero en el idioma de la tierra y la esperanza. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían las vides sobrevivir a la brutalidad del clima y a la mirada vigilante del mundo? Cada brote verde era una batalla ganada, pero la guerra contra el desierto estaba lejos de terminar. El clima extremo, las plagas desconocidas y la presión internacional se cernían como amenazas latentes, exigiendo resiliencia y coordinación constante. Contra todo pronóstico, las vides comenzaron a crecer en el mismísimo borde del desierto. Donde antes reinaba la arena y el olvido, ahora surgían racimos de uvas entre la tierra reseca y los vientos indomables del Sahel. La noticia cruzó el país como un trueno. Por primera vez, Burkina Faso cosechaba uvas propias, nacidas en suelo prohibido. En aldeas donde el agua escaseaba, ver brotar racimos era casi un milagro, una señal de que el destino podía ser reescrito. Las primeras vendimias desataron una oleada de orgullo en aldeas y ciudades. Agricultores que durante décadas temieron al avance del desierto, ahora levantaban canastas rebosantes como trofeos. Cada racimo era una victoria colectiva y un desafío plantado al destino. En algunos pueblos, las campanas repicaron durante horas, celebrando la llegada de la primera cosecha como si fuera el nacimiento de una nueva era. El éxito, aunque aún frágil, transformó el ánimo nacional. El miedo al fracaso cedió ante una ambición vibrante. Los niños aprendieron canciones nuevas en honor a la vid, y los abuelos inventaron cuentos sobre la tierra que volvió a dar frutos. El escepticismo se desmoronó ante la esperanza. Por primera vez en décadas, la palabra futuro dejó de ser sinónimo de sufrimiento y migración. La cultura misma empezó a girar en torno a la vid. Festivales locales celebraban la cosecha con danzas inéditas y platos tradicionales reinventados con uvas. Artistas pintaron murales y escribieron versos sobre el milagro verde. El vino, antaño un lujo extranjero, se volvió símbolo de identidad y motor de conversación nacional. Surgieron canciones populares que narraban la lucha contra la arena y el renacimiento del campo. Pero el mensaje de Burkina Faso era firme. El control permanecía en manos nacionales. Ni corporaciones ni intereses extranjeros dictarían el rumbo del vino burkinés. La vid se transformó en emblema de independencia y en un grito de soberanía. Los contratos de exportación priorizaban el beneficio local, evitando repetir los errores de otros países africanos que cedieron sus recursos a multinacionales a cambio de migajas. El impacto alcanzó fronteras distantes.
Pronto, las primeras botellas cruzaron hacia mercados vecinos en África Occidental. Países como Ghana y Mali, antes escépticos, ahora buscaban aprender el secreto. Expertos internacionales observaban el Sahel, intrigados por el fenómeno. Incluso delegaciones de universidades europeas visitaron los viñedos para estudiar cómo la innovación local podía desafiar las reglas de la agricultura tradicional. La respuesta no estaba escrita, pero el país ya no era el mismo. En el horizonte se perfilaba el verdadero reto: proteger el milagro verde sin ceder a las viejas trampas. Crear instituciones fuertes, educar a la próxima generación de viticultores y mantener la transparencia en la gestión serían pasos imprescindibles para consolidar el avance logrado. Sin embargo, la euforia no borró los desafíos. El éxito inicial reescribió la identidad colectiva, pero la pregunta seguía latente. ¿Podría este milagro perdurar? ¿Cómo integrarse al mercado global sin perder el alma ni la autonomía? La historia está llena de ejemplos de países que, al insertarse en mercados internacionales, perdieron el control sobre sus recursos. La clave estaba en aprender de esos errores y en diseñar estrategias que protegieran la soberanía nacional. El mayor fruto de la vid no fue solo el vino. La verdadera cosecha fue la transformación de la autoestima colectiva y el horizonte de un país entero. Lo que empezó como una apuesta arriesgada terminó cambiando la vida cotidiana de miles de familias en Burkina Faso. Donde antes había resignación, ahora hay proyectos, sueños y ganas de quedarse y construir futuro. Los resultados sorprendieron a todos. El microclima de la frontera con el desierto empezó a suavizarse. Suelos antes áridos ahora retienen la humedad y ofrecen sombra, frenando el avance de la arena. Donde antes solo había polvo y resignación, pequeños oasis comenzaron a brotar. Las aves migratorias que habían abandonado la región regresaron atraídas por la nueva vegetación, y hasta especies autóctonas de insectos y pequeños mamíferos encontraron un nuevo hábitat. Pero el impacto más profundo fue humano. Se generaron decenas de miles de empleos locales, desde la plantación hasta la vinificación. Familias que antes migraban por necesidad ahora ven futuro en su propia tierra. El vino y las uvas diversificaron la economía, antes atada al algodón y al oro, y demostraron que el suelo burkinés podía dar algo inesperado y valioso. Los jóvenes, en vez de buscar fortuna en las ciudades o en el extranjero, ahora sueñan con ser enólogos, comerciantes o empresarios agrícolas. La transformación social fue real y palpable. La iniciativa alentó a jóvenes y mujeres a crear cooperativas, aprender oficios nuevos y participar en cadenas de valor jamás exploradas. Las escuelas rurales cambiaron. Ahora enseñan desde injertos hasta química básica del vino, conectando ciencia y cultura local. Se crearon becas para estudiar viticultura en universidades africanas, y algunos graduados regresaron para innovar en la producción local. El turismo, cautivado por la novedad de los viñedos en el Sahel, atrajo visitantes de toda África y de otros continentes. Hostales y rutas enológicas florecieron. Por primera vez, Burkina Faso empezó a ser conocido no solo por su resistencia, sino por su capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Agencias de viajes internacionales incluyeron al país en sus catálogos, y revistas especializadas dedicaron portadas a los vinos burkineses. El experimento encendió la imaginación de países vecinos, que observan cómo la audacia puede convertirse en modelo. El país se posiciona como referencia africana de innovación, un laboratorio vivo de soberanía y resiliencia ante el cambio climático. El mensaje es tan simple como desafiante. La riqueza no está dictada por la geografía, sino por la imaginación colectiva. Así como Ruanda apostó por la tecnología y la educación tras el genocidio, Burkina Faso demuestra que la innovación agrícola puede ser el motor de la transformación nacional. Quizás la mayor enseñanza es un cambio de paradigma. La percepción precede a la producción. Antes de que llegaran los números, la gente ya había reescrito su propia historia. Se pasó del "no se puede" al "¿por qué no nosotros?". Esa revolución mental sostiene todo lo demás. Como en el caso de Japón, que tras la Segunda Guerra Mundial se reinventó, Burkina Faso aprendió que el primer paso para el cambio es creer que la transformación es posible. Los desafíos, sin embargo, no desaparecieron. La infraestructura de riego sigue siendo frágil, los caminos para exportar el vino son largos y los mercados internacionales impredecibles.
Pero la resiliencia aprendida ha forjado una mentalidad de adaptación constante. Cada obstáculo ahora se asume no como condena, sino como invitación a innovar. En este sentido, el país implementó sistemas de captación de agua de lluvia y métodos de riego por goteo, adaptando tecnologías de Israel y Marruecos a su propia realidad. Pero el riesgo más grande ahora no es el clima ni los mercados, es perder la narrativa de soberanía, dejar que intereses externos, la fatiga o la rutina diluyan el impulso logrado. Mantener la confianza y el propósito colectivo será la nueva gran batalla. Para ello, líderes comunitarios, maestros y comunicadores desempeñan un papel fundamental, recordando cada día el origen y el propósito de la revolución de las vides. No solo se plantaron vides, se sembró una nueva narrativa para un pueblo entero. ¿Qué desiertos podrías tú convertir en viñedos? ¿Qué sueños imposibles esperan tu primer paso, tu primer brote de esperanza? Entonces, ¿qué nos deja esta historia a quienes miramos desde fuera? ¿Qué podemos aprender para nuestras propias luchas? Si una viña puede florecer al borde del desierto, quizá nuestros sueños más improbables también puedan echar raíces en tierra inesperada. La historia de Burkina Faso me resuena como una invitación a mirar nuestros propios desiertos internos y colectivos, y preguntarnos, ¿qué estoy dando por perdido solo porque todos lo hacen? La pregunta que queda en el aire es, ¿qué hace falta para que esa chispa de transformación prenda en otros lugares? Porque la revolución de Burkina Faso no solo desafió al desierto, sino también a la resignación. Tal vez baste con un líder valiente, una comunidad dispuesta a arriesgar y el coraje de intentar lo que parece imposible. En la historia abundan los ejemplos de pueblos que, al desafiar la lógica, encontraron su propio camino, desde los holandeses ganando tierras al mar hasta los etíopes resistiendo a la invasión italiana en el siglo XX. Hoy, al contemplar esa franja donde antes solo reinaba la arena, la pregunta inicial recibe una respuesta clara e inesperada. El milagro real no fue la uva ni el brote verde que desafió la sequía, sino la dignidad recuperada. Plantar viñedos en el borde del Sahel no fue solo un experimento agrícola, sino una declaración colectiva. La identidad no la dicta el clima ni el destino impuesto, sino la voluntad de quienes se atreven a reescribir la historia. Ibrahim Traoré apostó a lo imposible, pero el objetivo no era únicamente cosechar frutos o vender vino. Era probar que un pueblo puede reescribir su historia, aun cuando el mundo entero espera su fracaso. La dignidad germinó en cada surco, en cada familia que se atrevió a imaginar abundancia donde solo había polvo. Como dijo una vez Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Porque las vides no fueron solo raíces contra el desierto, sino raíces contra la resignación. Cada racimo maduro fue un grito callado. Aquí decidimos nosotros. El hambre, la miseria y la dependencia internacional se enfrentaron con la audacia de quienes rechazan lo imposible como destino. Burkina Faso demostró que la libertad también se cultiva, brote a brote, decisión a decisión. La pregunta ya no es si se pueden plantar uvas en el Sahel. La cuestión es, ¿cuántos otros desiertos, personales o colectivos, damos por definitivos? ¿Cuántas veces aceptamos la escasez por miedo a parecer locos al soñar distinto? ¿Quién se atreve a desafiar el destino cuando todo parece perdido? El riesgo nunca fue el fracaso de la vid, sino perder la oportunidad de cambiar el relato para siempre. Hoy, miles de hectáreas verdes demuestran lo que ocurre cuando se siembra dignidad donde solo había abandono. La revolución de las vides burkinesas es una invitación constante. Lo imposible solo existe hasta que alguien se atreve a desafiarlo, hasta que una comunidad decide que el futuro puede ser distinto. Quizá, al final, no se trate de vides ni de desiertos. Se trata de la capacidad humana de transformar límites en comienzos, de comprender que la resignación también es una elección, y que siempre queda la opción de plantar nuevas raíces, aún en el suelo más árido. Basta con imaginar, unir fuerzas y atreverse a dar el primer paso. Sí, la próxima vez que creas que tu entorno es adverso, recuerda, ningún desierto es definitivo mientras existan manos dispuestas a sembrar. ¿Qué terreno estéril espera tu primer brote de dignidad? La historia de Burkina Faso es la prueba viviente de que hasta en la frontera más inhóspita, la esperanza puede echar raíces y florecer, si se cultiva con tesón, imaginación y coraje.